Capítulo 6. Todo sigue cambiando. Les recomiendo comenzar a viajar juntos. Ambos son jóvenes o lo que es probable que se metan en problemas. Además, últimamente se ha visto que ha habido un gran incremento de Pokémon a los cercanía. Después de que la enfermera simplemente se retirara, Grim le dio una poción de curación a Square. Por otro lado, yo simplemente estaba festejando junto con Spealow y Sneasel. Eso es trampa, gritó mientras estaba un poco distraído por el festejo, pero al escucharla simplemente la miré un poco confundido. No se puede usar un comando como ese. Nunca he visto que alguien le diga a su Pokémon que haga el mismo movimiento que hizo contra otro. Eso no tiene sentido, dijo ella un poco furiosa de haber perdido. ¿Pero de qué hablas? Un comando es un comando, no importa cómo lo ejecutes. Puedes decirle lo que quieras a tu Pokémon, sino porque tú le pediste a tu Pokémon que se escondiera en su caparazón. Le dije haciendo que sí quedara callada por un par de segundos, pero luego suspiró derrotada. Como sea, sabes que simplemente voy a derrotar al líder de gimnasio de esta zona. Cuando ella mencionó eso me hizo recordar a un pequeño detalle, Giovanni. Recordé que en la historia original él era uno de los primeros líderes de gimnasio, pero lo que nadie sabía es que en realidad él hacía esto para hallar miembros potenciales y unirlos a su organización. Si ella iba y resultaba que Giovanni sí está y no como con Redoublue que se supone no estaba, ella estará en un enorme prieto, ya que no le va a quedar otra opción más que unirse a la organización. Voy contigo, dije haciendo que ella simplemente me mirara con un bufido algo molesto. Tú también quieres ser entrenador Pokémon, ¿verdad? Ya veo, lo que tú quieres es ver cómo peleo para luego utilizar eso como ventaja contra el líder de gimnasio, dijo ella con una sonrisa algo espeluznante mientras simplemente me miraba. ¿Qué? Pregunté un poco confundido al no saber qué responder a una pregunta de ese estilo. Esa estrategia tuya no te servirá, tú irás primero y tú serás quien me dé la información a mí para saber cómo enfrentarme al primer líder de gimnasio, dijo ella con una sonrisa mientras me miraba de forma burlona, como si hubiera descubierto a un ladrón. Decidí simplemente seguirle el juego ya que me estaba comenzando a molestar todo esto. Oh, rayos. Bueno, tendré que enfrentarlo sin ninguna clase de ventaja sobre mi oponente, dije para luego mirar cómo ella simplemente daba una sonrisa y comenzaba a caminar junto con así simplemente decidí seguirla. Caminamos un poco por la ciudad, pero luego cuando llegamos a nuestro destino, nuestra sorpresa fue ver que el gimnasio en realidad estaba cerrado ya que el líder se había ido. En mi mente se había quitado un gran peso de encima. Después de todo, no quería pelear contra el líder de una de las organizaciones más peligrosas de Pokémon. Maldición, tendré que saltarme este pueblo e ir al siguiente para ir recolectando las medallas del siguiente entrenador, dijo ella mientras comenzaba a caminar junto con Skirtle. Iba a comenzar a caminar junto a ella, pero ella levantó su mano y me detuvo. Ni lo creas, no viajaré contigo, dijo para luego simplemente mirarme. ¿Pero por qué? La enfermera Joy ya dijo que la cantidad de Pokémones fuertes está incrementando. Si vas sola simplemente te van a destrozar, dije, pero ella simplemente negó con la cabeza. Aquí la única cosa peligrosa eres tú, dijo para luego simplemente salir corriendo con la tortuga azul detrás de ella. ¿Es en serio? ¿Solo se puso así por perder? Creo que nunca voy a entender a las chicas y sus cosas con no dejarse perder. Luego miré a mis propios Pokémon, los cuales simplemente miraban confundidos la escena. Saben que quien lo necesita, nosotros tres nos podemos resolver solos, dije, y ahí simplemente ambos Pokémon simplemente asintieron.
Después de un rato simplemente decidí organizar un poco mejor mis cosas para luego ir. Gracias a Green ahora tenía un par más de cosas: comida, agua, algunas pokebolas que tendré que guardar como si mi vida dependiera de ello, porque literalmente así es. Pero lo más importante de todo, la cuerda. Esta cuerda me va a salvar el pellejo. Después de hacer mi pequeño inventario, decidir simplemente que Spearow descansara en su Pokébola y Sneasel viajara a mi lado para protegerme si algún Pokémon hiciera algún truco. Así viajamos al siguiente pueblo. Y aquí viene uno de mis mayores problemas: sé perfectamente que no puedo ir por la ruta original, ya que ahí está retacado de Pokémon, y no quiero perder tanto tiempo, y menos sabiendo que hay más posibilidades de que mi Pokémon muera. Hay por lo menos 3 rutas te podría tomar. La primera es simplemente arriesgarme a ir por la ruta original aún con todos los Pokémon, porque ya más o menos ubico esta ruta aún cuando es un remake. La segunda es simplemente rodear el lugar y llegar lo más rápido posible. La tercera es, creo yo, la ruta más segura: utilizar la cuerda. Sí, recuerdo que había un lugar donde era completamente seguro, pero no podías cruzar gracias a que el juego te impedía escalar esas pequeñas escaladas. Decidí que ahora mismo el juego no me detendría. Es lo que me decía, sabía de este punto, y que es un punto para saltarme una ciudad, pero era necesario si quería obtener algunos objetos antes de ir a otro sitio. Al momento de llegar me quedé completamente sorprendido. Ni siquiera era necesario que utilizara cuerdas, con simplemente utilizar mis manos podía simplemente subir por esos escalones de tierra. Pero al momento de hacerlo, algo extraño pasó. De repente una pequeña corriente eléctrica pasó alrededor de todo mi cuerpo. Después caí al suelo y Sneasel solo me miró. Y luego se comenzó a reír. ¿Qué carajo? No parece haber algún cable eléctrico entonces. ¿Por qué demonios sentí una corriente eléctrica? Volvió a mirar la pequeña escalada fijamente como si fuera una especie de enemigo mortal. Decidí comprobar si era eso cierto, o simplemente fue algo como un calambre o tal vez alguna cosa así. Para mi sorpresa, al momento de tomar otra vez la mano para subir, de repente sentí la corriente eléctrica otra vez, pero ahora solo en mi mano. ¿Pero qué? Fue lo único que me pude decir mientras sentía de nuevo la corriente eléctrica. ¿Será alguna clase de cosa del juego? Me pregunté mientras miraba, pero luego me sorprendí ya que mi Pokédex comenzó a reaccionar en mi bolsillo. Rápidamente la miré, noté que de alguna forma me había llegado una especie de mensaje. Parece que sigues intentando hacer trampa, aún después de estar en esta situación. Bien, te lo diré, es imposible pasar por ese camino, y ni se te ocurra hacer algo como rodear el bosque verde, solo te encontrarás con enemigos formidables que te cerrarán en pedazos. Al momento de leer este mensaje lo volví a leer una y otra vez. ¿Quién eres?, pregunté, pero para mi sorpresa no llegó ninguna respuesta. Había leído sobre muchas historias como esto. Este debe ser alguna clase de sistema antitrampas. Aunque lo intente, tal vez este sistema esté bien protegido y no pueda ser absolutamente nada que esté fuera del juego. Bien, está bien, jugaré este tonto juego, fue lo único que me dije, y así es. Sneasel me siguió por detrás. Supongo que esto es como en esas historias. Mierda, estoy acabado si las cosas están así. Sneasel. Mi pequeña compañera simplemente me miraba con una cara de estar mirando a un completo loco. Lo siento, pequeña, solo ignora eso, ahora mismo simplemente vamos a tener que cruzar este maldito bosque. Y por mi experiencia y todo esto sé que esta cosa nos va a joder hasta el infierno, fue lo único que le pude decir a la pequeña, que simplemente estaba confundida.
Sé que ahora el bosque es mucho más largo que la historia original. Sé que en la historia original solo era un pequeño bosque que podías cruzar en un par de minutos, tal vez una media hora si querías explorar, pero aquí las cosas muy diferente. El bosque va a tardar por lo menos 1 o 2 días en cruzar. Sé perfectamente que ahora que tengo un sistema en contra de mí no hay forma en la vida de que pueda hacer trampa. Fue lo único que me pude decir mientras caminaba y comenzaba mi pequeño viaje por el bosque verde. Después tocaría también atravesar las cuevas para llegar hasta Ciudad Roca. Definitivamente todo sería una porquería. Oye, tú, te reto a una batalla Pokémon, escuché a alguien decir y luego miré a un lado de mí. Ahí como siempre estaban los típicos chicos que utilizaban tipo bicho por estas zonas. Sneasel se puso enfrente y yo ya estaba preparado, ya sabía que podría ser un Caterpie o alguno de esos Pokémon debiluchos. Mi sorpresa fue enorme cuando enfrente de nosotros no había un pequeño Caterpie o un molesto Metapop, un Pokémon grande de color verde con un par de brazos que asemejaban mucho a las mantis religiosas. Estaba justo enfrente de mí. ¿De dónde carajos sacaste un Skitter?, pregunté mientras miraba al Pokémon. Este era uno de los Pokémon que menos me gustaba su diseño desde la primera vez que vi, aunque se me hacía intimidante y imponente. La verdad es que daba muy mal rollo. Un entrenador Pokémon de cachucha roja y ojos rojos, acabó con todos mis Pokémon, así que mi hermano me regaló este para atrapar algunos y vengarme de ese idiota, dijo el niño un poco molesto. Nota mental: golpear a Red cuando lo encuentre. Fue lo único que me dije mientras miraba cómo el Pokémon simplemente batía sus alas y se dirigía contra Sneasel. Ella rápidamente esquivó el ataque y contraatacó utilizando sus garras afiladas, pero este también se movió rápido evitando el ataque. Ventisca ahora rápidamente un pequeño soplo de hielo se sintió y esto dejó congelado un poco al Pokémon. Shad. Libérate rápido, dijo el niño. No lo dejes y ataca con garra de hierro, dije, y así Sneasel fue de una forma muy rápida y golpeó al Pokémon dejándolo inconsciente. No puede ser, dijo el pequeño mientras miraba cómo su Pokémon había sido derrotado. Después de eso el niño simplemente me entregó unos cuantos billetes para luego querer salir corriendo. Oye niño, no dejes a tu Pokémon ahí, le dije, y él simplemente volteó a mirar a su Pokémon. Un poco confundido. Pero luego se acercó y notó que él no estaba muerto y solo estaba inconsciente. ¿Tú no lo mataste?, dijo un tanto confundido al ver que su Pokémon estaba vivo. Claro que no, yo solo mato por supervivencia, no voy a matar al Pokémon de otro solo por una pequeña pelea, fue lo que dije, y el niño solo me miró un poco confundido. Él mismo no sabía qué pensar sobre lo que había dicho el chico frente a él. Él sacó su Pokébola y simplemente se llevó a su Pokémon. Me acerqué a Sneasel y le tallé la cabeza. Estuviste fantástica, dije, y así ella simplemente se dejó acariciar y nos retiramos para ir a otra zona. Te retamos a una pelea Pokémon, escuché a dos pequeños que eran dos hermanos gemelos. De inmediato ambos sacaron sus Pokébolas, y mi sorpresa fue ver a Pinsir y Heracross. Al ver a los dos Pokémon solo me palmé en la cabeza. Déjenme adivinar, ustedes también se encontraron con el tipo de la cachucha roja y ojos rojos, dije mientras ambos niños me miraban confundidos. ¿Cómo lo sabes?, me dijeron ambos gemelos a la vez, mientras se confundían al saber que ya sabía sobre el tipo que había matado cruelmente a sus Pokémon. Nota mental: dejar a Red sin herencia. Fue lo único que me dije a mí mismo, mientras simplemente sacaba mi otra Pokébola y Spearow miraba la situación.
Sneasel congélalos y Spearow picotazos ambos antes de que ambos Pokémon pudieran hacer algo, simplemente fueron congelados antes de recibir una lluvia de picotazos por parte del pájaro que no les dio cuartel. Así pasaron un par de horas donde simplemente me dediqué a pelear contra varios entrenadores que por supuesto ya se habían topado con Red. Maldita sea, ¿qué le pasa a ese tipo? Fue lo único que me dije mientras yo mismo recordaba cuando fui Red en el primer juego que jugué de Pokémon. Mierda, es cierto, Red siempre ha sido retratado como alguien sin sentimientos. Incluso cuando salió ese extraño juego donde combinaban y por fin teníamos a Ash enfrentándose a Red, aún no mostró sentimientos, fue lo que me dije, pero por mi mente solo pasaba todas las veces que él debió haber debilitado a todos los Pokémon que se encontró, y ahora mismo eso se traduce como todos los Pokémon que asesinó a sangre fría solo para conseguir experiencia. Mierda, es lo único que me podía decir. Literalmente había sido yo el que controlaba las acciones de Red en los juegos, por lo que si yo era el sin sentimientos, que había aniquilado a probablemente miles de Pokémon sin darme cuenta. Será mejor no pensar en eso ahora, me dije a mí mismo, cuando miré a mi Pokémon, los cuales ya estaban muy cansados y debilitados. Suspiré. Acamparemos aquí. Dudo mucho que los entrenadores pelean por la noche y los Pokémon de tipo bicho no se acercarán, ya que saben que Sneasel este tipo hielo su debilidad número 1. Eso, y por lo que veo que Spearow tiene una fama en este bosque. Fue lo único que me podía decir mientras miraba como aunque algunos Pokémon nos miraban, algunos decidían retirarse en cuanto miraban a Spearow. Saqué la comida y comencé a armar mi casa de campaña. Muy pocos se atreverían a meterse en este bosque y decir simplemente acampar de forma tan relajada. Solo me pregunto si al menos no me pasará lo mismo que la última vez y aparezca alguna clase de Pokémon alfa que me rete. Decidí dejar mis preocupaciones de lado y simplemente prepararme para una pequeña noche de sueño reparador. Pero antes de que lo pudiera hacer sentí como unas garras y unos picotazos me impidieron hacer eso. Sneasel, Spearow, ambos parecían algo alterados al principio. No podía entender lo que querían, pero Sneasel parecía que me estaba señalando algo. ¿Hay alguna amenaza?, pregunté, pero ella negó con la cabeza y simplemente volvió a señalar un sitio con su oreja bien levantada. ¿Quieres que vaya a esa dirección?, preguntó y ella simplemente asintió con la cabeza. Decidí levantarme y ver qué es lo que ambos querían. Tomé una linterna, uno de los tantos regalos que me dio a mi familia al momento de irme del viaje. Spearow se subió a mi hombro y así comencé a ir detrás de Sneasel. Cuando llegamos a otra pequeña zona que estaba algo alejado, que incluso un poco del bosque, pude ver algo simplemente horrible. Era un pequeño Shiny. El pequeño estaba amarrado como un maldito animal a un árbol en medio del bosque. El pequeño no se había podido liberar de la cuerda, por lo que ahora estaba casi agonizando mientras las marcas de la soga van por todo su pelaje, manchándolo de sangre de todo lo que intentó liberarse. Sneasel no tuve ni que ordenarlo porque el pequeño ya había cortado la soga. Rápidamente tomé al pequeño y noté que estaba bastante débil. Maldición. Rápido, vamos al campamento, dije para salir corriendo y Sneasel correr detrás de mí. Spearow decidió simplemente comenzar a volar para no estorbar. Así llegué al pequeño campamento que había montado y rápidamente comencé a atender las heridas del pequeñín. Bueno, hasta aquí el capítulo, espero que les haya